Trágico. ¿Qué le pasó? Luego de 2 meses de misterios e incertidumbres, hoy conocemos el trágico final de esta historia. Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Irma y hoy les traigo el caso de la turista española desaparecida en Indonesia. Les agradezco su apoyo al suscribirse al canal y dejar sus comentarios y opiniones, y un gran like si el contenido ha sido de su agrado. Nacida en la localidad de Ferrol, Comunidad Autónoma de Galicia, en 1952, María Matilde Muñoz Cazorla, conocida como Mati, residía desde hace años en Mallorca. Era una azafata jubilada próxima a cumplir 73 años, apasionada por los viajes, especialmente al sudeste asiático. En junio de 2025, viajó a Indonesia, donde ya había estado en 3 ocasiones, y optó por alojarse en el Hotel Bumi Aditya, donde se había hospedado anteriormente y donde planeaba quedarse hasta mediados de julio. Según informaciones, a Matilde le robaron su bolso con las tarjetas de crédito. Un familiar logró enviarle un duplicado al hotel. El 1 de julio, Mati intentó pagar en efectivo 20 noches por adelantado, pero por petición de los encargados finalmente lo hizo por transferencia. Un detalle importante porque dejó al descubierto que llevaba dinero en efectivo encima. A partir de ese día, dejó de responder al teléfono, algo que sus amigas consideraban completamente inusual, ya que ella mantenía contacto diario con su círculo cercano a través de WhatsApp. Y así comenzó el misterio, al perderse todo contacto con la mujer. Familiares y amigos no estaban conformes con las versiones dadas por el personal del hotel, ya que presentaban contradicciones. El 6 de julio ocurrió un hecho que alarmó a todos. En la recepción del hotel recibieron un mensaje enviado desde el celular de Matilde, informando que tenía que marcharse con urgencia a Laos. Sus seres queridos sospecharon de inmediato que ella no había escrito ese mensaje, ya que estaba lleno de faltas de ortografía. El 28 de julio, su amiga Olga Marín, preocupada por no poder comunicarse con ella, denunció su desaparición en la comisaría de San Feliu de Guíxols, en Gerona. Ignacio Vilaiño, su sobrino, también presentó 2 denuncias en un juzgado de Alcalá de Henares, con la convicción de que su tía no había desaparecido voluntariamente. Las autoridades locales comenzaron la investigación formalmente el 13 de agosto, más de un mes después de la desaparición, tras la presión de la familia y después de que la Embajada Española en Yakarta solicitara ayuda oficialmente. La investigación reveló múltiples incongruencias por parte del personal del hotel, que cambió varias veces su versión sobre los últimos movimientos de la turista española. En un principio indicaron a los agentes que se había alojado en una habitación que no era. Aseguraron que hizo el pago en efectivo, cuando fue realizado a través de una transferencia y por anticipado. Que la turista había abandonado el hotel el 2 de julio. También, al parecer, mintieron sobre el alquiler de una motocicleta que Matilde había estado usando en la isla y sobre lo del mensaje recibido. El 25 de agosto, trabajadores del hotel encontraron en la basura del establecimiento algunas pertenencias de Matilde, entre ellas una mochila, ropa, sandalias y libros. Sin embargo, no encontraron pertenencias claves como su pasaporte, tarjetas o el teléfono móvil. Con este descubrimiento se intensificaron las sospechas sobre la implicación del personal del hotel en la desaparición. El 30 de agosto, aproximadamente a las 9:30 de la noche, unas personas que paseaban por la playa de Senguilli encontraron un cuerpo semienterrado, en avanzado estado de descomposición. El lugar estaba a menos de 1 kilómetro del hotel en el que Mati se hospedaba. Horas después confirmaron que se trataba de la turista desaparecida.
Casi de inmediato la policía de Indonesia informó que mantenían bajo custodia a 2 hombres que confesaron haber asesinado a la española, lo que transformó la desaparición en una investigación criminal por presunto homicidio premeditado y robo con violencia, delitos que allí pueden llegar a castigarse con la pena de muerte. Los detenidos, un trabajador del Hotel Bumi Aditya de 34 años y un ex empleado del mismo de 30 años, aceptaron que planearon el asesinato con la intención de robar sus pertenencias. Declararon que en la madrugada del 2 de julio accedieron a la habitación de Matilde a través de una ventana, la asfixiaron y luego trasladaron el cuerpo hasta una playa cercana al hotel donde fue enterrado. Según la investigación, le robaron 3 millones de rupias, unos 155 euros. Lo que llevó a las autoridades hasta estos individuos fue el rastreo hecho por la Interpol al celular de Matilde. Lo localizaron en manos de una persona que lo compró en el mercado negro. Esta persona afirmó que se lo había comprado al ex empleado, y tras interrogarlo, este incriminó a su cómplice. 10 después fue hallado el pasaporte de la mujer en las inmediaciones del hotel, mientras que las tarjetas bancarias fueron tiradas a la basura. Este caso ha revelado que el hotel arrastraba un historial de robo a los clientes, algunos bastante violentos. Varios huéspedes habían dejado reseñas negativas, alertando de la falta de seguridad. Lo curioso es que seguía abierto al público. La autopsia de Matilde se ha retrasado por trámites burocráticos. Su sobrino Ignacio Vilariño dijo que estaba en contacto con las autoridades pertinentes para su autorización. Sus seres queridos creen que hay más empleados involucrados, como la encargada, quien afirmó que la española salió del hotel la mañana del 2 de julio. Ella no está detenida y casualmente tiene un familiar en la policía. Para ellos quedan muchas incógnitas por resolver, como quién mandó el mensaje de que estaba en Laos, o quién más está involucrado. A Matilde Muñoz le gustaba recorrer el mundo y era una enamorada de las playas asiáticas. No era la primera vez que visitaba Indonesia, país al que había viajado en 3 ocasiones. Lo que difícilmente podía imaginar es que esta sería la última vez. Si te ha gustado este tema, no olvides dejar tu comentario y apoyar con un like. Y no te pierdas el próximo video con otro tema que te gustará saber.